Buenos días a todos y a todas. A nombre de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México, les doy la más cordial bienvenida al curso virtual sobre financiamiento público de los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el Estado de México, así como del financiamiento para la creación, el fortalecimiento y la difusión de los mecanismos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual se transmite en vivo a través de las redes sociales de este instituto. Se encuentra con nosotros y doy la más cordial bienvenida a la doctora Natividad Cárdenas Morales, a la maestra Fanjoa Rivas Maldonado y a la maestra Shanat Guadarrama Pastrana, quienes se encargarán de compartirnos sus reflexiones sobre la importancia del financiamiento público destinado a la capacitación, desarrollo de liderazgo de las mujeres. Asimismo, saludo y agradezco la presencia de las representaciones de los partidos políticos, de los titulares y las titularas de las áreas de este instituto, los medios de comunicación y la ciudadanía que nos acompaña en este día. Sean todos y todas bienvenidas. De acuerdo con ONU Mujeres, en todo el mundo, las mujeres nos enfrentamos a diferentes tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Por un lado, encontramos barreras estructurales que han sido creadas por leyes e instituciones discriminatorias que limitan las opciones que tenemos las mujeres para participar en política. Y por otro, observamos las brechas relativas a la igualdad de oportunidades, que genera que las mujeres nos sea más difícil contar con redes, contactos y recursos necesarios para participar y permanecer en la política. En este sentido, es importante mencionar que en México las mujeres y las redes de apoyo se han logrado construir y han trabajado intensamente para combatir estas barreras y brechas. Las últimas reformas político-electorales han favorecido la participación política de nosotras. Una de ellas, la del año 2020, en la que se determinó como obligación de los partidos políticos destinar anualmente el 3% del porcentaje que se establezca en cada legislación local respecto de su financiamiento público ordinario a la capacitación, a la promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Hay un dato que es importante mencionar. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, durante las elecciones de 2021, los partidos políticos a nivel local omitieron destinar más de 12 millones a candidaturas de mujeres, afectando un total de 91 candidatas a nivel nacional. En el caso particular de la entidad, se registraron 3 casos en los que hubo omisión para destinar un porcentaje sobre el financiamiento para las campañas a mujeres. Este financiamiento público que se otorga a la capacitación de las mujeres puede convertirse en un techo financiero, pues se limitan los recursos económicos destinados para la planeación e implementación de una campaña política. Además de que la capacidad para recaudar los fondos requeridos es más complicada para las mujeres que para los hombres, sobre todo en aquellos espacios en donde los usos y costumbres no permiten que las mujeres se involucren en espacios públicos. Es por ello que es muy importante trabajar todos y todas desde la esfera en donde nos encontremos y tener un compromiso real, ya que la falta de convicción, primero para postular a mujeres en las candidaturas y para apoyarlas económicamente, sigue siendo lamentablemente real y un obstáculo para que las mujeres ocupen espacios de toma de decisión. Es por ello que la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México tiene como prioridad dotar a la ciudadanía interesada, a los integrantes de los partidos políticos, de información sobre el ejercicio del financiamiento público que se encuentra destinado para la promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres en el Estado. Finalizo mencionando que agradecemos a nuestras ponentes, sobre todo porque son mujeres que conocen este tema, que podrán compartirnos no solamente sus reflexiones, sino la forma en la que puede irse materializando y este 3% puede ser utilizado por los partidos políticos. Estos son espacios de difusión y de capacitación que juegan un rol fundamental para la construcción de nuevos conocimientos orientados al logro de la igualdad de oportunidades para todas las personas. Sin duda, este tipo de foros, este tipo de eventos ayudan en gran medida a poder avanzar en eliminar esta brecha que existe llena de obstáculos para las mujeres. Y creo que algo muy importante es
capacitarnos de manera permanente en este tema que tiene que ver con el financiamiento público. No puedo dejar también de mencionar y agradecer, como lo decía, para esta Comisión de Igualdad de Género es muy importante tener este tipo de eventos y sobre todo también agradecer el acompañamiento de quienes integran esta comisión. Se ha incorporado a esta videoconferencia el maestro consejero electoral Francisco Bello Corona, a quien saludamos, y agradecemos también el acompañamiento que siempre ha dado a este tipo de trabajos que se desarrollan al seno de esta comisión para poder fortalecer esta cultura democrática, sobre todo en el tema de financiamiento, en donde nuestras panelistas sin duda nos aportarán en gran medida y seguramente podemos seguir trabajando en conjunto para poder ir eliminando esta brecha de desigualdad que existe entre las mujeres, sobre todo en el Estado de México, en todo el país. Nos importa mucho poder aportar en nuestra entidad como organismo electoral y este tipo de cursos ayudan a que eso suceda. Les agradezco a todos y todas, les deseo mucho éxito en los trabajos y por supuesto esperamos que este curso sea de gran utilidad. Muchas gracias a todas y bienvenidas, bienvenidos. Gracias, consejera, por sus palabras. El curso está dividido en dos actividades. Vamos a iniciar con la conferencia El financiamiento público de los partidos políticos para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que nos va a dar la doctora Natividad Cárdenas Morales. Posterior a la conferencia tendremos un panel titulado La importancia del financiamiento público para promover la participación política de las mujeres y su contribución a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, donde participan la maestra Fanjoa Rivas Maldonado y la maestra Shanat Guadalupe. Previo a la conferencia de la doctora Natividad Cárdenas Morales, solamente daré algunos breves datos de su extensa trayectoria laboral. Ella es doctora en Estructura Social y Desigualdades por la Universidad de Salamanca, España. Es coordinadora académica del Centro de Estudios Políticos de Acción Afirmativa. Dentro de sus proyectos ha encabezado 2% y más mujeres y política, también clínicas de derechos políticos y electorales. Ha sido integrante del Comité de Expertas y Expertos en Materia de Género y No Discriminación, creado por el IFE, y es autora, entre otras publicaciones, de financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, Mi primer libro feminista, Manual de Mujeres Gobernando, entre otros. Damos también la bienvenida a la consejera electoral, la doctora Paula Melgarejo, que se integra a las actividades de este curso. Si me permite, doctora, yo estaría al pendiente del tiempo y les haría 3 minutos previo al cierre del tiempo que tenemos programado. Le mandaría un mensaje o le haría una señal virtual. Adelante, doctora. Sí, por favor, porque es un tema que me súper apasiona y puedo quedarme aquí mucho tiempo. Entonces sí, solicitaría que me acotaran en tiempos para no retrasar toda la actividad. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, directamente comenzamos. Les preparé un PowerPoint, si lo pusieran les agradecería mucho. Y comienzo con el año 2008, que sin duda es un año paradigmático, yo lo llamo como es un año que rompe por muchas condiciones, pero sobre todo por esta modificación al entonces Código Electoral, donde se establece por primera vez el que los partidos políticos deban de destinar por lo menos el 2% para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Esta modificación, este gran logro de las mujeres legisladoras de ese entonces, pues sin duda es un trabajo que no partía de esa legislación, sino que ya venía de muchas legislaciones y un trabajo también con las organizaciones de la sociedad civil. Cabe recordar que se pensó que los partidos políticos, que la legislatura pudiera aprobar el 10%,
después bajamos al 8% y finalmente quedó un 2%. Pero bueno, con ese 2% se pudieron hacer innumerables cosas. Como les decía, ese 2008 inicia una nueva etapa en materia de derechos políticos y electorales de las mujeres. Se integra por primera vez a la legislación la posibilidad de que los partidos políticos reconozcan y apliquen ese porcentaje para algo muy importante, para capacitar a las mujeres en política y sobre todo para romper con ese mito recurrente de no hay mujeres porque no están capacitadas. Por eso es que nació este recurso, porque a la hora de comparar el número de mujeres que participaban en la calle, en los mítines, en los procesos de gestión, que ejercían su liderazgo comunitario, había una clara desventaja con respecto a las mujeres que participaban prácticamente en la política y las mujeres que estaban en los cargos de representación. Y cuando se les preguntaba a quienes estaban conformando las candidaturas, a quienes están en la élite partidista, la respuesta siempre era la misma: no están capacitadas. Entonces, bueno, esta modificación, este porcentaje, nace para ayudar a dar respuesta a esta pregunta de por qué las mujeres no estábamos capacitadas. Al contrario, ya había el recurso suficiente para que las mujeres pudiéramos capacitarnos. Sin embargo, este recurso también dio este recurso también mostró cómo es que los partidos políticos desafortunadamente no toman el espíritu de la ley. Y entonces, el primer ejercicio de ese porcentaje, el primero, segundo y tercero, desafortunadamente, expresaron prácticas muy deleznables por parte de los partidos políticos con sus militantes y con sus simpatizantes, pues el recurso con el que había nacido para capacitar a las mujeres, para que más mujeres entraran a la política, para que más mujeres ocuparan espacios, los partidos políticos a nivel federal lo destinaron, como ustedes lo podrán corroborar en la primera investigación que se realizó y que es de mi autoría, sobre el financiamiento público de los partidos políticos a la capacitación, que publica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vimos ahí de una manera constante cómo los partidos políticos se dedicaron a pagar, pues, llaveros, camisetas, se dedicaron a pagar todo, menos hacer una planeación efectiva para que más mujeres participaran en política. Y bueno, pues eso fue causa de un proceso ciudadano de mujeres organizadas y también dentro de los partidos políticos para llamar la atención ante este problema tan grave, ante esta falta de conciencia de los partidos políticos para impulsar a las mujeres, ahora ya con un recurso específico. Y bueno, se trabajó durante 2 años con un reglamento. Contábamos en ese entonces con la ayuda, con el apoyo del Instituto Federal Electoral. De ese entonces contamos con las compañeras de los partidos políticos y bueno, se establecieron por primera vez una serie de reglamentaciones surgidas desde las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, de las militantes y demás, para poner en claro cuáles debían ser las reglas que los partidos políticos tendrían que implementar para que este recurso fuera efectivo. Y bueno, eso fue en realidad algo muy importante. Hubo una revisión y hubo un compromiso por parte de todas y todos los involucrados en este recurso, por parte del entonces Instituto Federal Electoral, por parte del Tribunal Electoral, y en fin, este 2008 es emblemático y los años siguientes, porque, bueno, el 2% impactó de una manera tan significativa que no solamente los partidos políticos se vieron obligados a la capacitación, sino que también contagia a las autoridades electorales, contagia a organismos de la sociedad civil, organismos internacionales, contagia a secretarías y direcciones, tanto a nivel federal, municipal y estatal, que velaban por los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y bueno, esto hace que la capacitación adquiera una dimensión muy importante y que no solamente permitiera que una sola entidad, un solo instituto fortaleciera los derechos de las mujeres, sino que se abre por un mayor
número de instituciones, lo que hace que esto cobre mucha fuerza y sobre todo que nos ayude a determinar, a romper mitos, tradiciones y para impulsar los nuevos temas que se convierten en prioritarios por allá del 2015, en el 2017 y llevarnos a esta gran avalancha que tenemos el día de hoy. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí un poquito de contexto. No es que este recurso sirviera para decirnos cómo hacer las cosas, porque las mujeres ya lo sabíamos, porque las mujeres en campo, o sea, quien no conoce o quien no ha vivido este proceso del desarrollo de los liderazgos comunitarios de las mujeres, definitivamente no puede decir que estas mujeres necesitan capacitación. Estas mujeres no necesitan capacitación. Tienen la confianza de la gente, saben cómo ganarse a la gente, saben dónde recurrir, saben movilizar a la gente. Esa no era el principal punto de este porcentaje, sino que se convirtió en algo que detallo en 4 puntos importantes que vienen en la siguiente lámina, por favor si la pueden poner. Son 4 puntos determinantes que nos ayudan a que este porcentaje no solamente sea ese instrumento de capacitación, sino que en la práctica se convirtió en el mecanismo antes inexistente de la construcción de una verdadera cultura de los derechos políticos y electorales de las mujeres, que desembocó precisamente en el logro de la paridad y en el desarrollo de todo un andamiaje de protección y defensa contra la violencia política contra las mujeres en razón de género. Son estos 2 puntos importantes. Y bueno, 3 puntos a resaltar y uno más que incluyo. El primero, este porcentaje pues nos ayudó a construir esta cultura de la defensa de los derechos políticos y electorales. La capacitación que se brindó nos ayudó a tener espacios donde se socializó cuáles eran los obstáculos que las mujeres enfrentaban a la hora de estar en la política, cuáles eran las trampas que los propios partidos ponían a la iniciativa de las mujeres de ser candidatas. Nos ayudó a entender que lo que le pasaba a una le pasaba desafortunadamente a todas, que no era una cuestión aislada, que no era una cuestión individual, sino que era parte de esta serie de violaciones y discriminaciones que las mujeres hemos sufrido a lo largo de la política. Nos ayudó a formar esa masa crítica que más adelante logró, insisto, la modificación al artículo 41 para integrar la paridad y que nos ayudó también en específico a consolidar el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, bueno, ese porcentaje es muy importante y a la hora de capacitar, a la hora de reunirnos, insisto, formó la masa crítica que ahora nos ha llevado a las mujeres a estar en un sitio distinto. Faltan muchas cosas, pero bueno, ya lo veremos en las siguientes láminas. Siguiente, por favor. Nos ayudó a derribar mitos. Bueno, como les digo, formó esta masa crítica a nivel nacional de mujeres políticas que sistematizó por primera vez sus obstáculos, limitaciones y alcances, que tomó conciencia y socializó las formas de exclusión de las que eran objeto, pero que paralelamente comenzó a diseñar estrategias de supervivencia y de participación en sus partidos, tejiendo una red que fue el inicio del cambio. Yo que viví muy de cerca todo este proceso, tengo historias, por ejemplo, de una compañera a la que siempre le ponían peros porque le faltaba hasta la carta de los Reyes Magos, y entonces ella formaba su equipo y se levantaban muy temprano, tomaban nota, después de las capacitaciones y demás, empezaron a implementar. Ella rentaba un microbús, subía a todas las personas, les pedía de su listado para el ayuntamiento, les pedía todos sus documentos, no salían, llevaban hasta computadora, llevaban hasta impresora, en fin, empiezan las mujeres con este recurso a diseñar estas estrategias. Es decir, no solamente fue un muro de lamentaciones de cuáles fueron los obstáculos, sino que al contrario, empezamos a diseñar toda una serie de estrategias y esto les platicaban a otras mujeres y entonces empezaban entre ellas a armar lo que podría ayudarles en futuras elecciones o procesos de precandidatura. Y bueno, fue algo en realidad muy emocionante. Entonces, con esa masa crítica
insisto, más adelante se llegan a hacer cambios en verdad extraordinarios. Siguiente, por favor. En segundo, ayudó, y esto es algo también muy importante, que ayudó a derribar mitos, ¿no? No hay mujeres porque no están capacitadas, se derrumbó. La disciplina partidaria, ¿no? Había mujeres que se sentían felices con solo estar en la lista en el número 444, y esa era su gran satisfacción. Entonces se les decía, no, o sea, tú tienes derecho, tú puedes. Había el ciclo de los derechos de las mujeres, era que se podía entender en ese entonces solamente de participación, llegabas a la candidatura o no llegabas y ahí moría todo. Y con este porcentaje, con esta masa crítica, con esta condición nueva, las mujeres entendieron que también tenían derecho a la defensa. Entonces, el ciclo de sus derechos políticos y electorales se vuelve completo. Y esto de la disciplina partidaria, en ese entonces, ahora desafortunadamente estamos en otras condiciones que también son necesarias revisar, pero en ese entonces la disciplina partidaria quedó un poco rebasada y ayudó a que muchas mujeres defendieran sus derechos, entendieran. Se hicieron talleres muy importantes con ese financiamiento, con ese porcentaje, sobre cómo presentar JDCs, por ejemplo, sobre cómo transformar ese lenguaje que les juro que era muy difícil poderlo transmitir a las mujeres. Se hicieron clínicas específicas para que pudieran, a través de formatos muy precisos, describir todo el proceso violatorio de sus derechos y que las mujeres los pudieran presentar. Entonces, bueno, eso fue increíble porque cuando llega el momento de la paridad, recuerdan que solamente se pretendía que la paridad fuera horizontal y entonces, pues no, ya las mujeres estábamos súper preparadas y obligamos a que los partidos políticos también implementaran la paridad vertical. Entonces, bueno, y con claro marcaje en contra de la disciplina partidaria. Esta masa crítica de mujeres ayudó a eso, ayudó a que las mujeres no se sintieran solas y que pudieran ir más allá en el avance de sus derechos. Respetar cualquier decisión popular, por supuesto que también se temblaron ahí varias cuestiones. Hubo muchas mujeres que durante el periodo del 2010 al 2015 impugnaron muchas resoluciones y ganaron después de esa impugnación, y eso es debido a esta convicción de haber implementado el porcentaje para la capacitación, es decir, para haber fortalecido su liderazgo. También se rompió el mito de las mujeres estamos más felices siendo madres y esposas, y me tocó, o sea, ustedes van a creer que no, nadie lo va a decir, no, me tocó estar con dirigentes que decían eso, que las mujeres no querían dejar su casa y que les preocupaba estar en la calle sin haber hecho la comida y demás. O sea, me tocó, y nada más no digo nombres porque, bueno, luego les caigo mal, pero en verdad fue eso, era así. Entonces, bueno, se llegaron a eliminar estos mitos y fue un avance muy importante. Siguiente, por favor. El mito clásico, de verdad que también era muy, pues daba coraje, la verdad, que cuando explicaban el por qué no había mujeres, lo explicaban con un mito y decían, es que mujeres juntas ni difuntas, se los juro, o sea, no estoy exagerando, decían que el peor enemigo de una mujer era otra mujer y que por eso las mujeres no estábamos en política. O sea, vean la triste realidad, o sea, el explicar con un prejuicio una realidad histórica de discriminación y de violencia hacia las mujeres en los espacios públicos. Entonces, las mujeres respondieron a esto con argumentos, con JDCs, con una infinidad de cuestiones que ayudaron a que estos mitos, si bien desafortunadamente no han desaparecido, sí se redujeran a su mínima expresión. Entonces, creo yo que en la actualidad, y eso es un gran avance, ya nadie, ningún político de élite, digamos, se atrevería a volver a explicar esta discriminación histórica con alguno de estos mitos. Sí puede haber algunos, desafortunadamente, pero ya creo que esto se ha minimizado y eso hay que tomarlo en consideración como parte de este proceso tan importante de capacitación hacia las mujeres. Se fueron cimentando, se fueron construyendo datos duros sobre la participación de las mujeres, sobre la exclusión en los gobiernos locales, en los ayuntamientos locales, se fueron construyendo muchas
redes de militantes en los estados, por ejemplo, una muy importante es la que se organizó en Guerrero, por ejemplo, y que a la fecha sigue dando la batalla en numerosos casos. Se instrumentaron también los observatorios de participación política a nivel estatal impulsados por las instituciones. En fin, ese 2% ha sido grandioso, ha dado muchos frutos, pero bueno, se ha tenido, todavía tiene muchas cosas que mejorar. Siguiente, por favor. Aportó herramientas para que las mujeres defendieran sus derechos, como ya les había comentado, que se creía solamente que era pues el registro y la participación, y si ganabas o no en esas famosas encuestas, ¿verdad? Donde siempre perdían, pues ahí ya no tenías nada, y no. Este proceso muy importante, algunos proyectos como el de las clínicas de derechos electorales, donde el Tribunal Electoral pues lo impulsó, se hicieron en específico para que las mujeres entendieran cómo podían presentar estos juicios, cuáles eran la argumentación. Nos acompañaron sin duda magistradas que nos hacían más fácil la tarea, que ayudaron a traducir ese lenguaje que a la fecha sigue siendo difícil, y lo podemos ver, por ejemplo, en el número reducido de denuncias que se hacen de violencia política. Entonces, ahí más adelante lo vamos a ver, pero es una alerta que se está ahorita detectando. Entonces, bueno, se hace el ciclo completo, registro, participación y sobre todo defensa. Y bueno, alcanzamos muchísimas cosas muy importantes. Siguiente, por favor. Y el cuarto, pues es esta visibilización de la violencia política por razón de género como un delito que afecta por completo a las mujeres y es un obstáculo que imposibilita el acceso real al ejercicio de su ciudadanía y a sus derechos políticos y electorales. En este punto cuarto es en donde se estructuran los esfuerzos recientes por parte de autoridades electorales, gobiernos y organizaciones, y bueno, se han instrumentado muchísimos conocimientos, muchísimas tareas, ya un andamiaje de denuncia y defensa muy importante, y que también tiene que ver con esta ola muy trascendental del significado del porcentaje para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Antes de esta conceptualización de la violencia política, bueno, se entendía exclusivamente como conductas discriminatorias. Muchas mujeres, por ejemplo, expresaban que les decían en sus partidos, en la convivencia cotidiana, que ya estaban viejas, que no podían participar, que su cabello, que su tono de piel, que su minifalda, que si no sé qué. Y bueno, después de este proceso de concientización, de visibilización, de capacitación, las mujeres entendimos que eso no era una conducta X, sino que formaba parte de una violencia específica en nuestros derechos de participación. Y de ahí también la importancia de este largo proceso del porcentaje para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Siguiente, por favor. Esto, vean, es algo muy importante, y en la medida en que podamos entender esa importancia y todo lo que detonó, nos podremos dar cuenta de que aún ese porcentaje puede nutrir muchísimo más posibilidades, y que en este momento tan importante, donde los presupuestos para atender las necesidades de las mujeres se están colapsando, donde se quiere borrar a las mujeres nuevamente, esta gran ola que se impulsa con el porcentaje de capacitación nos puede ayudar a seguir derribando esos obstáculos que en la actualidad tenemos. Entonces, yo le llamo a este porcentaje una gran revolución, la gran revolución reciente en materia de derechos políticos y electorales, y que sin duda da vida a un nuevo paradigma. Es el compromiso, así como antes firmábamos estos contratos, ¿no? de los contratos sociales, los contratos políticos y demás, es el nuevo contrato o el primer contrato, por así decirlo, que el Estado mexicano hace con las mujeres. Eso es muy, muy, muy importante, y además es un nuevo paradigma del Estado con respecto a sus ciudadanos, su ciudadanía, la ciudadanía de mujeres, que tiene como principio fundamental la igualdad sustantiva, y que sobre todo va a impulsar en la práctica el principio de paridad como algo sumamente importante. De ahí
todo lo que se puede seguir generando y de ahí el compromiso que deben de seguir adquiriendo tanto partidos políticos como instituciones electorales para velar por el cumplimiento de este porcentaje. Siguiente, por favor. Aquí es como un esquemita que les preparé. El porcentaje generó eso, una cultura política de las mujeres antes inexistente, que nos ayudó y nos sigue ayudando a defendernos y que, desde luego, logra este punto tan importante, este compromiso, este nuevo contrato del Estado con las mujeres, que es el de la paridad. Siguiente, por favor. Puntos a resaltar. Desafortunadamente, este proceso, si bien ha tenido logros significativos e importantes como los que ya hemos estado citando, como los que he podido detectar a lo largo de pues de estos ya casi cerca de, no sé, 10 años, no sé todavía, no he hecho bien las cuentas, pero ya de todos estos años que este tema me ha fascinado, quedan muchas cosas pendientes y bueno, un asunto también muy importante que hay que retomar en épocas de crisis de los derechos políticos y electorales, como es y derechos en general, como es la que estamos atravesando en la actualidad. El que siempre ha sido constante y que no le hemos dado la atención prioritaria y que les ya me han escuchado en otras ocasiones dirán, esta señora cómo se repite, pero es que seguimos con lo mismo, es que hay un gran abismo entre las mujeres que se capacitan y las mujeres que están en el ejercicio del poder. Entonces, ahí tienes una gran masa de mujeres capacitándose, asistiendo o tomando en los últimos años sus capacitaciones virtuales, con toda la fe, con toda la alegría, con todo, y el partido político no voltea a ver a esa bolsa, digamos, de mujeres que se están capacitando. Y toma a otras mujeres que no se capacitaron, que no tienen este compromiso con otras mujeres, que no tienen esta convicción, y que después resulta no nada más en una alucinación de quienes estamos alucinando, de quienes estamos trabajando y que queremos que esto cambie, ¿no? Porque pues son mujeres, desafortunadamente, que no pueden defender presupuestos públicos importantes. Son mujeres que tienen compromisos específicos con las élites de los partidos políticos. Son mujeres que no pueden impulsar programas, que no pueden impulsar políticas públicas. Es ese el gran problema. Y a veces esto se vuelve, como lo veremos, como más bien no llaman porque esta es mi única lámina, pero como lo he tratado en otros asuntos, se vuelve una paridad cosmética, porque es una paridad que no permite hacer las modificaciones que realmente necesitamos y que no atiende a las necesidades que tienen muchísimas mujeres en la actualidad. Insisto, no se puede hacer algo tan importante como es que se respeten o que se defiendan presupuestos públicos hacia las mujeres, que se defiendan programas o que se defiendan partidas específicas de presupuesto. Entonces, bueno, eso es algo muy es algo desagradable, digamos, ya no puedo decir esa palabra, ahorita me dicen cómo se dice. No puede seguir siendo eso. Es en ese punto y además, pues es una gran injusticia, sigue siendo una gran injusticia todavía para muchas mujeres que con toda la convicción, con toda la alegría, van a sus actividades, se preparan, están esperando su momento propicio y ese momento propicio nunca llega. Entonces, bueno, es necesario ver la forma en la que se puedan juntar estos dos caminos. Luego me critican porque dicen, no importa que mujer llegue, pero que llegue. No, no es así. No es así. Y menos con este gran avance, menos con este porcentaje, este recurso, esta gran inversión que ha logrado a nivel general muchas cosas importantes, pero que en momentos como este se necesitan y no se pueden tener. Entonces, bueno, esa es una parte. Otra es que todavía este punto es relevante porque además hace que las mujeres no podamos tener un acceso real del poder y que las curules se vuelvan curules de cristal. Estás ahí
ya formas parte de la paridad, en la fotografía sale 50-50. Le decía una amiga, yo estoy emocionada, bueno, no, una colega, estoy emocionada porque mi hija no va a ver ya tantos pantalones sino faldas. Pues no, porque si se trata solo de apariencia, pues no va a haber una cuestión significativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la curul se vuelve una cuestión de cristal. Estás ahí, pero no puedes hacer nada. No hay un ejercicio real. Entonces, son puntos que tenemos que volver a concentrarnos y que sin duda, luego me pregunto si estoy pidiéndole mucho al porcentaje de capacitación, pero no, ha ayudado mucho. Estos son como cosas que se podrían resolver, analizar, etc. Se siguen regateando los recursos a las responsables que dirigen las áreas de mujeres en los partidos. Eso es una cuestión de cultura partidista. No sé cómo se podría cambiar, si se explica de esta manera todo el avance, si se explica cuáles son las cuestiones relevantes que los partidos pueden tener cuando las mujeres están en su máximo esplendor de liderazgo, digamos, con la máxima convicción. En fin, no que esto se siga repitiendo año con año. La consejera ya nos había comentado que, bueno, no se destinó un recurso muy importante para la campaña. Eso es violencia política, es en detrimento completo del principio de paridad, de todo, por donde lo podamos ver. Y bueno, esto va junto con el estarle regateando siempre el recurso a las compañeras. Siempre, siempre. Los eventos en noviembre, diciembre, porque todo el año no sé qué ocurrió, y al final improvisando cuestiones, haciendo cambios y demás, y eso no tendría que ser. Hay una sobresaturación de la temática sobre la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y bueno, no es que sea en sí algo malo, sino que a veces se concentra todo el recurso ahí y luego si vemos los resultados, pues, bueno, acabo de hacer una investigación sobre por qué las mujeres no están denunciando. Y no denuncian porque no saben, o sea, porque aparte del miedo que les da denunciar dentro del partido, porque me dicen que se convierten en las apestadas del partido, así textual me han comentado, es que no pueden entender bien cuál es ese proceso. Entonces, quiere decir que las cosas no están siendo claras y que hay que ver otras formas en las que se pudiera explicar para que podamos tener esa otra cifra relevante. No están denunciando en la medida en la que sufren violencia. Entonces ahí también hay una alerta muy importante. Luego les voy a compartir esa investigación que hice con el recurso de observación electoral del Tribunal Electoral en los meses de julio, agosto y septiembre pasados, y que en verdad nos arroja temáticas muy importantes. Se siguen improvisando temáticas sin planificar los alcances del liderazgo político de las militantes, y más en los partidos locales, ¿no? Tenemos ahora una temática, ¿no? Coaching de no sé qué, coaching, digo, no es que esté mal, pero no sé, yo creo que la gran ola que se desprendió a partir del 2008, que fortaleció el liderazgo de las mujeres, es porque nos centramos en los derechos, en la importancia, no en cuestiones cosméticas. La imagen sí es muy importante porque me ha tocado dar cursos de imagen personal, lo disfruto mucho, pero es como solo una patita de la mesa, ¿no? Es solo una patita. Entonces, sí se requiere que los partidos políticos tomen más en serio esta temática y se pregunten hacia dónde quiero dirigir el liderazgo de mis militantes y simpatizantes, mujeres. ¿Qué puedo desprender de esto? ¿Qué se requiere? ¿Qué necesito? Y créanme que ningún partido lo ha hecho. Entonces, las últimas temáticas son muy repetitivas y tienen que ver con la imagen, tienen que ver con la historia de la política de las mujeres, que es muy buena, pero ya, o sea, ya necesitamos, tanto las instituciones también, que son las principales, las que van abriendo brecha, preguntarnos hacia dónde tiene que ir el liderazgo. Y esto va a redimensionar las capacitaciones, va a establecer nuevas líneas
y sobre todo va a ayudar a que las mujeres podamos remontar la crisis en la que estamos en la actualidad y bueno, sobre todo también remontar esta violencia política que a medida que hay mayor participación, como ustedes lo saben, pues la violencia se incrementa. Entonces es algo de mucho cuidado. Hay una tendencia a la superficialidad de las temáticas, como ya se los había comentado, y pues esto no solamente va en detrimento de la participación del liderazgo de las mujeres, sino en toda nuestra noción de democracia. Entonces, bueno, es importante trabajar estos asuntos. Siempre agradeceré al Instituto Nacional, al INE, siempre le agradeceré la convicción que ha tenido para la revisión de los recursos, para atender las solicitudes que le hemos hecho a veces como preocupadas, como mujeres organizadas preocupadas por este asunto. Siempre se agradecerán las innovaciones que año con año van impulsando. Y bueno, los partidos políticos, sí es necesario que vuelvan a retomar estas cosas, que puedan entender que no es una obligación, sino que es una posibilidad de transformación, no solamente del liderazgo de las mujeres, sino de todo su instituto, es aplicar una nueva cultura institucional, eliminar la violencia, consolidar a las mujeres líderes, abrir nuevas agendas partidistas, abrir nuevas agendas con la ciudadanía. Y, insisto, el porcentaje ha sido una gran revolución. Entenderlo en esa justa medida nos va a ayudar a remontar la crisis, nos va a ayudar a consolidar los liderazgos y nos va a ayudar a enfrentar con más éxito la misión y el paradigma de conseguir una igualdad sustantiva. Porque siempre lo diré, las mujeres queremos la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por la interesante participación. Doctor, perdón la interrupción, pero no alcanzamos a escucharte. No sé si sea solo yo o los demás, si pudieras... No sé si me escuchan ahora. ¿Me escuchan ahora? Ah, sí, gracias. Ahora me escuchan mejor. Gracias, doctora, por la interesante participación. Dejas una gran reflexión sobre la experiencia. Sería el largo camino hacia la paridad que nos muestras y la gran participación tanto de las mujeres como de diferentes instituciones y sobre todo este porcentaje al cual haces referencia que ha permitido tener resultados palpables. Muchas gracias, doctora. Ahora participamos con el panel la importancia del financiamiento público para promover la participación política de las mujeres y su contribución a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En la primera participación está la maestra Fa Rivas Maldonado con el tema el financiamiento público destinado a la promoción de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el Estado de México. Daré algunos breves datos curriculares de la maestra Rivas Maldonado. Es coordinadora operativa en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con la maestría en Administración de Empresas y la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas. Además, cuenta con especialidades en manejo de conflicto y control de crisis por la Universidad Iberoamericana, de análisis político, gobierno y gestión local y políticas públicas por el CIDE. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño e instrumentación de políticas públicas, comunicación política, estrategia electoral, dirección de campañas, fiscalización electoral, entre otros temas. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Nuevamente
Agradezco muchísimo la invitación para platicarles sobre lo que estamos haciendo desde el Instituto Nacional Electoral en este tema tan relevante en el ámbito electoral, que es como lo conocemos nosotros universalmente como el 3%, que bueno, es la fiscalización del financiamiento para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Y bueno, para empezar, yo tengo por aquí una presentación que agradecería muchísimo si me apoyan por ahí a proyectarla. Hay algunos datos ahí generales que yo puse que solamente referiré rápidamente porque ya la doctora Natividad Cárdenas, a quien tengo el gusto de conocer, ella ha abundado sobre parte del objetivo de este gasto, ¿no? Entonces yo me abocaré más, por supuesto, a comentarles sobre lo que estamos haciendo desde el ámbito de la unidad técnica de la fiscalización. Entonces, bien, pues nosotros, desde el Instituto Nacional Electoral, como bien lo decía la maestra Natividad Cárdenas, contamos con este recurso desde el año 2008, que primero en ese año se empezó a destinar efectivamente el recurso de un 2% del gasto ordinario total con el que cuentan los partidos políticos. O sea, como ustedes saben, hay una bolsa muy grande que se destina a los partidos nacionales y a los partidos en el ámbito local, esto a través de los OPLE, para sus actividades ordinarias, ¿no? Entonces, de este porcentaje se desprende este 3% en el caso de los partidos nacionales, en el caso del Estado de México es un 3%, el cual efectivamente se debe destinar para la formación de cuadros de mujeres en los partidos políticos, ¿no? Yo lo que les podría aquí comentar también, que desde mi punto de vista es importante resaltar, para nosotros pues es una acción afirmativa que ha tenido una evolución importante desde el punto de vista normativo y también desde el punto de vista de la fiscalización. Fue hasta el año 2014, cuando la fiscalización se volvió nacional, cuando nosotros ya pudimos empezar a trabajar también en la revisión del ejercicio de este gasto en las entidades, ¿no? Entonces, previo a esto, toda esta revisión era en los partidos nacionales solamente, y lo que nosotros vemos sobre esto es que obviamente en el caso de los partidos nacionales hay una mayor experiencia en el ejercicio de estos recursos, ¿no? Pero bueno, sobre esto abundaré un poquito más adelante. Y también aquí comento también que estos recursos, lo que siempre nosotros comentamos cuando damos nuestras capacitaciones a todos los partidos políticos, hacemos una capacitación cada año, procurando hacer una sensibilización para mejorar el ejercicio del gasto y cumplir el objetivo. Lo que nosotros les decimos es que hagan una mejor identificación de temas y por ende realización de actividades que nos lleven al cumplimiento del gasto, ¿no? Y que por supuesto esto lleve a un avance de las mujeres en la participación política. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, se los voy a agradecer. Ok. Ok, aquí, bueno, ¿por qué es importante para nosotros? O sea, como lo observamos desde el INE, ¿no? Efectivamente, estos recursos, lo que se espera es que a través de estas capacitaciones, de las publicaciones o de las investigaciones que se hacen con el mismo, cada vez permita que más mujeres logren participar en los procesos electorales y que tengan mejores cargos también en los institutos políticos y en general también, por supuesto, en los diferentes cargos públicos, ¿no? Desde el nivel municipal, estatal y federal, ¿no?
hay cada vez el ejercicio del poder se vuelve mucho más complejo, entonces también los temas son muy diversos. Entonces ha sido todo un aprendizaje entre el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, que son algunas dudas que muchas veces nos plantean y que nosotros identificamos que a veces es lo que los lleva también a hacer una mala ejecución del gasto, ¿no? Por ejemplo, utilizaban los recursos en algunos casos para hacer, no sé, chalecos o algún material utilitario, ¿no? Que son más que nada insumos para actividades de campaña, ¿no? Y algunos partidos, lo que al menos a mí me ha tocado que me manifiesten, es que ellos pues creen que de esa manera pueden estar involucrando a las mujeres en sus actividades. Bueno, obviamente se les explica que esto no tiene nada que ver con el gasto y se les hacen ese tipo de observaciones. Entonces, por supuesto, también hay una simulación, como refería la maestra Natividad Cárdenas en el ejercicio de este gasto, pero todo esto de verdad ha sido un aprendizaje que todavía nos va a llevar mucho tiempo, pues, espero que cada vez menos, el lograr un correcto ejercicio del gasto. Bueno, se espera entonces con esto cada vez una mayor disminución entre las brechas de género en la apreciación política, lo que comentaba la doctora Natividad Cárdenas, la eliminación de los obstáculos estructurales que impiden el ejercicio del poder, y también algo muy importante que ahora pues tenemos, que cada vez vemos más, que es la violencia política hacia las mujeres en los procesos electorales en general, en cualquiera de los momentos en que las mujeres participan en este ámbito, ¿no? Entonces, también aquí nosotros hemos impulsado algunas acciones, en particular el año pasado con una reforma con la reforma de materia de violencia política. Nosotros hicimos algunas adecuaciones en nuestro reglamento de fiscalización, que ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente lámina? Gracias. Ok, bueno, aquí yo lo que les muestro es un repaso muy rápido desde el ámbito normativo por donde ha tenido que transitar algunos elementos normativos que están vinculados con gasto de liderazgo político de las mujeres, ¿no? Que prefiero así acotarlo porque el nombre del rubro es muy, muy extenso. Y bueno, como ustedes podrán ver, o sea, para nosotros todo ha sido efectivamente un camino muy, muy largo. Tenemos como primera referencia pues, el tema de las cuotas de género. En 1996 empezó, bueno, una primera recomendación para los partidos políticos para postular mujeres, ¿no? Y así ha venido transitando, después tuvimos un 30%, subimos a un 40%, luego el 50% hasta que llegamos a la paridad. Y lo menciono de esta manera porque aunque pareciera normatividad que no está como vinculada, realmente todo esto es importante que se vaya conociendo y se vaya vinculando como tal con el tema del gasto del liderazgo político de las mujeres, porque es todo lo que tienen que también conocer las mujeres, los partidos políticos y las personas interesadas en estos temas, que hemos tenido que ir reformando en nuestros propios lineamientos, reglamentos y leyes para lograr una mayor participación y un mayor reconocimiento de las mujeres en el ámbito político, ¿no? Pues como les mencionaba, la última modificación que hicimos normativa fue en 2020. Aquí lo que hicimos básicamente fueron tres cosas, ¿no? En el reglamento de fiscalización hicimos una modificación para que se incluyera en la planeación de los partidos políticos en sus programas anuales de trabajo, que ahorita les explico bien qué es esto,
incluían actividades relacionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. También se pusieron sanciones sobre el no ejercicio de este gasto que ya existía, pero ahora lo que se puso fue una especie de doble sanción. O sea, antes lo que se hacía era que los partidos que no ejercían su recurso completo, o sea, este porcentaje, se les ponía una sanción dependiendo de lo que se hubiera observado, de la falta en la que hubieran incurrido, ¿no? Entonces ahora, adicionalmente, lo que se hace es, si por ejemplo un partido tiene 100 pesos y no se gasta la mitad, se le pone una sanción por esa razón, y adicionalmente en el siguiente año, en el siguiente ejercicio, hablemos, no sé, 2022, además de tenerse que gastar el partido esa cuota, perdón, su gasto que concierne a 2022, tienen que ejercer el recurso que no gastaron el año anterior, ¿no? Es una especie de doble sanción, y es ejercer, y también obligar al partido a que vaya cumpliendo con estos gastos. Y también tuvimos, esto es un tema un poquito más técnico, pero nos tienen que presentar informes trimestrales pormenorizados en los cuales nosotros vamos viendo de forma, vamos viendo cómo van ejerciendo su gasto, no conforme va avanzando el periodo. ¿Y esto por qué lo menciono de esta manera? Porque la fiscalización es como un corte de caja. Termina el año 2021 y nosotros no podemos hacer tenemos que hacer la revisión del gasto hasta que revisamos toda esta contabilidad. Entonces vamos normalmente como un año desfasados, ¿no? O sea, nosotros presentamos el informe de acabamos de presentar el de 2019 hace unos meses, estamos por presentar el de 2020, y entonces vamos presentando esta revisión con cierto desfase, porque así está también la ley, ¿no? Entonces, con estos informes trimestrales, nosotros sí los vamos haciendo ahorita, esta revisión que nos permite hacer observaciones y recomendaciones a los partidos políticos sobre la marcha para tratar de reencauzar sobre el propio ejercicio en el que tienen que ejercer ese gasto, su recurso, ¿no? Bueno, ¿me pueden apoyar, por favor, con la siguiente lámina? Gracias. Bueno, ¿cómo se ejercen estos recursos? Voy a tratar aquí de ser muy didáctica. Los recursos como funciona esto es, una vez aprobado el financiamiento para los partidos políticos, ahorita en este caso en el Estado de México, por ejemplo, nos tiene que presentar un plan anual de trabajo en el cual, es un documento en el que nos expresan cómo van a ejercer su recurso durante todo el año, ¿no? A través de capacitaciones, publicaciones o investigaciones, como el partido desee ejercerlo y dependiendo del porcentaje con el que cuente. Para este año 2022 todavía no tienen aprobado su financiamiento, pero bueno, esto lo tienen que hacer con base en una planeación previa, en un principio de universalidad, que esto lo que significa es que tienen que tratar de contemplar en sus actividades a la mayor parte de personas posible que esté dentro de su partido, o sea, ya sean militantes o simpatizantes, y por supuesto que beneficie al mayor número de mujeres posible, ¿no? Aquí un ejemplo muy claro es que no hagan un diplomado que beneficie solamente a las dirigentes del partido, ¿no? Sino que beneficie a todas las personas sin importar el cargo partidista que tengan, ¿no? Como les mencionaba, pueden hacerlo a través de diferentes figuras, que es la capacitación. Estos son cursos, talleres, todo lo que pueda hacer capacitación. Pueden hacer publicaciones trimestrales, mensuales, semestrales, como deseen también ellos hacerlas. Y también, bueno, de esto pueden hacer difusión y, tienen que hacer obviamente difusión e investigaciones, que realmente esto es lo que menos se hace, la investigación es lo que menos se hace de actividades, ¿no?
bueno, se aprobó en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral un protocolo para un mejor ejercicio, ayudar a los partidos políticos para hacer un mejor ejercicio de estos recursos, porque justamente al darnos nosotros cuenta que había como una gran omisión, sobre todo en los partidos del ámbito local, en la aplicación de los recursos, bueno, decidimos hacer este documento que es pues, una guía muy larga, muy práctica, muy detallada, para que puedan ejercerlos mejor, ¿no? Mejor su gasto. Y bueno, las reformas que les acabo de mencionar, la reforma es también algo que ahora tienen que contemplar los partidos, ¿no? Y lo de la reforma realmente lo vamos a ver nosotros como los resultados, muy probablemente hasta terminado este ejercicio de 2021. ¿Me pueden, por favor, apoyar con la siguiente lámina? Gracias. Ok, ¿qué tipo de temas sí se pueden abordar? Los temas que se pueden abordar, bueno, son muy diversos, ¿no? Obviamente todo lo relacionado con perspectiva de género, que es esto súper amplio, conceptos de igualdad, liderazgo político, mercadotecnia política, discurso político, oratoria, avance de las mujeres, derecho internacional, que pues, es vastísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del derecho electoral y derecho de las mujeres, pues es muy amplio, ¿no? Cabildeo, obviamente los temas de violencia política, ¿no? Desde la identificación, prevención, sanción, o sea, todo esto es, o sea, la cantidad de temas es pues, muchísima, es vasta. Las recomendaciones que nosotros les hacemos, siempre los partidos políticos, es que hagan un diagnóstico de sus necesidades para que ejerzan estos recursos de mejor forma, ¿no? O sea, que tengan un mejor resultado. O sea, que no solamente se guíen por estos temas. O sea, a nosotros de repente nos preguntan que si podemos darles una guía, ¿no? Para, con base en eso, desarrollar sus contenidos. La realidad es que cada quien, o lo recomendable es que cada partido político identifique estas necesidades desde su interior, por la composición de los integrantes de su partido, de las y los integrantes de su partido y de su entidad, ¿no? Es la mejor forma de hacerlo y de planearlas, ¿no? ¿Me apoyan, por favor, con la siguiente lámina? Ok. Bueno, esto es un vistazo general de los porcentajes, de cómo se aplica, de los recursos que cuenta cada entidad, de este gasto o este financiamiento de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ¿no? Lo que les decía, en el caso de los partidos nacionales es el 3% y en el caso de los partidos locales pues varía. Hay desde un 2%, como es el caso de Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán, hasta entidades que tienen un 6 y un 8%, como Chiapas e Hidalgo, y en el caso del Estado de México es un 3%. Pero es muy importante decir que este porcentaje no es un techo, es un piso. O sea, los partidos políticos, si desean, pueden destinar mucho más recurso de esto. Y hay algunos que lo hacen hasta en un 50% de su gasto ordinario, ¿no? Lo cual es una buena práctica, por cierto. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Ok. En esta lámina, lo que van a poder ver es el financiamiento del liderazgo político de las mujeres que tiene el Estado de México para este año. En total, son 21 millones de pesos que está repartido. Aquí se los presento. Esta presentación, por supuesto, se las voy a dejar. Cómo está repartido por partido político, ¿no? Aquí, como ustedes podrán ver, los partidos que tienen en este 2021 más recursos es el partido de Morena o el PRI. Y bueno, esta es la distribución. Y este dinero es el mínimo que se tienen que gastar estos partidos en este año. De no hacerlo de esta manera, como les explico, con estas actividades y si no se gastan el recurso en su totalidad, pues obviamente hay sanciones por parte de la autoridad electoral. Para 2022 todavía no tenemos la cifra de cuánto va a ser el gasto, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ok.
¿Cuáles son las restricciones en el ejercicio de los recursos? Las restricciones son, no pueden destinarlo a actividades ordinarias permanentes, no pueden hacer propaganda electoral. Esta parte me parece muy, muy importante precisarla. Hay de repente una confusión sobre si estos recursos se pueden aplicar en campaña y no, esto es justamente una restricción de gasto, ¿no? Lo que se recomienda es que sí se utilice para preparar a las personas, a las mujeres que van a ser candidatas, o sea, previo a un proceso electoral, pero no durante el proceso electoral, porque esto es una restricción del gasto, ¿no? Entonces, de aquí justamente pueden salir los cuadros que el partido político desea promover durante el proceso electoral. Entonces, esta línea es como muy, muy delgada y a veces es lo que nosotros observamos que sucede durante los procesos electorales. Algo muy común es que empieza un proceso electoral, por ejemplo, el que acaba de pasar, 2020-2021, y paran las actividades sobre ejercicio del gasto de liderazgo político de las mujeres, todo se aboca, toda la fuerza del partido se aboca sobre el proceso electoral, y esto termina ejerciéndolo como la segunda mitad del año o los últimos 3 meses del año, pero ya de una forma inapropiada, ¿no? O también hay un desvío de recursos en ocasiones hacia actividades electorales, lo cual, pues, repito, es una restricción de gasto, ¿no? También con este recurso no se permite hacer promoción de partidos políticos, posicionamiento de personajes políticos, que es algo que se confunde comúnmente. O sea, eso no se puede hacer. No se puede destinar para aniversarios, ¿no? Como el Día de la Madre, ese tipo de cosas, ¿no? Cumpleaños, que lo menciono porque así hemos detectado que de repente sucede. No se puede destinar tampoco para hacer pago de nómina, pago de hipotecas. Eso no es factible, y tampoco pues nada que tenga que ver con algo de gasto corriente como temas de pago de servicios, ¿no? Teléfonos, limpieza, seguridad, etcétera, ¿no? Esas son restricciones de gasto. Ok, ¿podemos por favor ver la siguiente? Ok, actividades también que no se pueden realizar, campañas de salud, y esto es algo como muy, muy frecuente que ya no tanto, pero antes no lo encontrábamos más, ¿no? Se hacían campañas, por ejemplo, o actividades o pláticas sobre cáncer de mama. El tema es muy relevante, pero no es un tema vinculado al empoderamiento o al liderazgo político de las mujeres. O sea, es un tema de salud reproductiva, de salud pública, pero no es no nos lleva a cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, esto también hemos tenido que irlo explicando. Lo mismo sucede con temas de curso de belleza, con actividades deportivas, que están más vinculadas también a temas de campaña, y biografías de personajes políticos. Pues eso en cierta forma es posicionamiento, ¿no? de personajes, eso no es posible. Y nos llegamos a encontrar en ejercicios anteriores este tipo de gasto, ¿no? Bueno, a ver, pasamos por favor a la siguiente, que esta yo creo que les va a interesar más. Recientemente, en lo que nosotros hemos analizado de los planes anuales de trabajo, no necesariamente lo han hecho ya los partidos políticos, sino lo que nos encontramos en la planeación fue este tipo de cosas, ¿no? Que iban a ser pulseras de cáncer de mama, bolsas, bordado de blusas, pruebas COVID, ¿no? Ahora con la pandemia, pues empezaron a utilizar esto los partidos políticos y obviamente no se puede utilizar este gasto para este tipo de insumos. Artículos de sanitización o la impresión también de la biografía de un líder político, fue de un gobernador. Esto no es reciente, esto fue ya en algunos ejercicios anteriores,
pero encontramos ese gasto en el caso del Estado de México. Todo esto es del Estado de México, estos hallazgos. Vamos por favor a la siguiente. Ok. En la siguiente lámina, por favor. Aquí no voy a leer esto, pero son temas sobre los que los partidos políticos están trabajando o han estado trabajando durante este año 2021. Como podrán ver, son temas muy variados, cada vez ya son, pues son mucho más focalizados a temas más relevantes y más vinculados con el empoderamiento y la formación de liderazgos femeninos, y con el tema de violencia política que, como les comentaba, están tratando de trabajar más los partidos políticos y se están sensibilizando al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los temas de capacitación, pues hay proyectos sobre violencia política, temas pues, obviamente de empoderamiento, de visión política, de imagen pública, que esto, bueno, tendremos que revisarlos al final de cuentas cómo son, porque no estoy muy clara de que esto realmente contribuya con ese tipo de gasto, o bueno, con el objetivo. Marketing político, feminismos, nuevas masculinidades, que también es un tema relevante y también de repente genera controversia. Discriminación y participación política, bueno, eso son algunos ejemplos en temas de capacitación, pero todo esto que les muestro son temas generales de los programas anuales de trabajo que pueden ser consultados, de hecho, en la página del INE. Aquí en alguna de las láminas por ahí les dejo el vínculo, donde pueden consultar toda esta información de los partidos políticos, no solamente del Estado de México, sino de todo el país, ¿no? En los temas de divulgación y difusión, normalmente lo que hacen son como publicaciones, obviamente son artículos o temas que tienen que ver con estos que les acabo de mencionar, y hacen su difusión, por ejemplo, en el Estado de México, pues en toda la entidad, ¿no? Ahora con el tema del COVID, muchas actividades se han estado haciendo a través de plataformas digitales, o son impresiones también que ellos tratan de difundir de forma digital, ¿no? Y en los temas de investigación, aquí podrán ver que han estado trabajando algunos partidos en temas de empoderamiento político de las mujeres en tiempo de COVID. Ese tema me parece pues, que es interesante, actual e importante, por supuesto, porque el COVID también ha presentado algunas limitaciones adicionales ya a las mujeres, a las que de por sí ya tienen, ¿no? En la participación política. En fin, esto es actual, esto es lo que se está trabajando al día de hoy. Y lo que nosotros tenemos que revisar, o que vamos revisando, bueno, que en mi caso, que yo voy revisando pues casi en el día a día a través de las supervisiones, de visitas de verificación a la que nos invitan los partidos políticos, y que al final del ejercicio veremos si realmente cumplieron con lo establecido en la norma, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Lámina, por favor. La siguiente, por favor. ¿Hola? Creo que se trabó. Bueno, lo que les quiero mostrar, no, una antes, por favor, esa exactamente. Gracias. Aquí lo que les muestro en el tema esto está muy vinculado a las nuevas disposiciones en materia de violencia política, el tipo de actividades que tienen que hacer los partidos, ¿no? En este tema, en el caso del Estado de México, solamente tenemos identificado como tal, en los programas anuales de trabajo, 3 partidos políticos que nos pusieron así expresamente, que están trabajando en el tema, ¿no? Tenemos en este caso el PRI, el Partido del Trabajo y el Partido Morena, que están trabajando en proyectos sobre ello, ¿no? Sobre, por ejemplo, violencia política en razón de género, una mirada desde el Estado de México 2021. Esto es a lo que está haciendo el PRI, o el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, o en el caso del PT,
pues también un tema pues muy parecido, ¿no? Capacitación, violencia política contra las mujeres en razón de género, hasta un documental, ¿no? En materia de violencia política, o el partido Morena. Tenemos por ahí identificado 2 proyectos de discriminación de género y violencia política. Aquí aparece como uno, pero es que una actividad la hicieron en el municipio de Catepec y otro en el municipio de Naucalpan. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente lámina? Ok. Bueno, entonces, ¿qué avances y qué retos tenemos en la aplicación del gasto? Pues desde el punto de vista de los partidos políticos, pues obviamente ejercerlo cada vez mejor. En términos generales, como les decía, nosotros vemos como más deficiencias en el ejercicio de los recursos en el ámbito local, pero no es en todos los casos. Por ejemplo, en 2019, que son los datos como más recientes que tengo de la fiscalización, el Estado de México, los partidos políticos cumplieron en un 97%. Solamente un partido no ejerció o no nos presentó como el gasto, el ejercicio completo de sus recursos, ¿no? Tenemos también como el reto de que, las dirigencias partidistas permitan a las mujeres tomar más control sobre el ejercicio de estos recursos, para que obviamente, digo, nadie mejor que ellas conocen cuáles son sus necesidades, ¿no? La simulación es otro reto que tenemos por ahí, que no tenemos todavía del todo resuelto. La transversalización de la perspectiva de género. Esos son como principalmente pues algunos de los retos, y desde la autoridad electoral, pues mejorar también la sistematización, ¿no? Bueno, y pues esto es como lo que a mí me gustaría, lo que yo quería platicarles en términos generales sobre la fiscalización. Cualquier cosa, aquí están mis datos. Y pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, maestra. Gracias por la puntualización, lo interesante del ejercicio de los recursos en el tema abordado. Ahora vamos a pasar con la maestra Shanat Guadarrama Pastrana. Leo algunos breves datos curriculares. Cuenta con un máster en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela Europea de Dirección. Es maestra en Administración Electoral por el Instituto Electoral del Estado de México. Cuenta con diversos diplomados, seminarios y cursos en temas de contabilidad gubernamental y finanzas. Actualmente es jefa del Departamento de Auditoría y Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México y participa con el tema el financiamiento para la creación, fortalecimiento y la difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Adelante, maestra. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues primero agradecer a la Unidad de Género la invitación desde casa. Estamos aquí trabajando de mano en el instituto. Y pues bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema también del financiamiento público, pero para la creación y el fortalecimiento y la difusión de mecanismos para prevenir y atender la erradicación. Voy a compartir la pantalla, no sé si la vean. Para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues vamos a revisar este otro mecanismo que ha servido para que de alguna manera se vaya atendiendo y se vaya disminuyendo esa brecha que existe todavía y que trae consigo pues lo que es la violencia, la generalizada violencia política contra las mujeres en razón de género.
Ya nuestras ponentes anteriores pues nos habían mencionado un poco de la historia y de los avances que se ha dado en cuanto a la fiscalización. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Pues bueno, ya la maestra Fanjua nos habló sobre el 3% que se destina para la capacitación, promoción, desarrollo de liderazgos políticos de las mujeres. ¿Cómo inició? Pues ya lo vimos también con la doctora, el financiamiento, pues inicialmente en 2008 pues era un 2% que se destinaba, esto pues para los partidos políticos nacionales. En 2012 vino a hacer de manera obligatoria lo que es ahora el Plan Anual de Trabajo de las actividades del gasto programado. Y en el 2014, con la reforma político-electoral, pues se centraliza esta actividad que es la fiscalización, pero también hubo una modificación en beneficio pues de este tema y se elevó a un 3% este porcentaje destinado a la capacitación, promoción, desarrollo del liderazgo político de las mujeres. En 2017, en ese entonces, los partidos políticos que estaban pues con registro a nivel nacional, pues firmaron compromisos que tienen que ver con la campaña que promueve el ONU Mujeres, He for She, dentro de los cuales, pues, uno de ellos, principalmente, lo voy a destacar, fue que se iba a destinar un financiamiento paritario, igualitario, entre las candidatas y los candidatos. En 2018, pues, surge lo que es el protocolo para la implementación de buenas prácticas del ejercicio del gasto programado, ya bien lo mencionaba la licenciada Fanjua, que había algunas irregularidades y que todavía siguen luchando contra eso, porque hay actividades restringidas y actividades no alineadas. Hay también un subejercicio y también hay simulación. 2020 es el parteaguas también para sumar al tema de erradicación de la violencia contra la mujer, derivado pues del decreto en el que se adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Pues bueno, a manera de cascada se reformaron también pues legislaciones en temas electorales para incluir lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, donde se modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el reglamento de fiscalización, y digo, no me voy más allá porque nos vamos a centrar en el tema que tiene que ver con el financiamiento público que ayuda a erradicar pues este tipo de violencia. Se adicionan diversos artículos pues donde se incluye lo que es la violencia política contra las mujeres. También vimos que se agrega el apartado de paridad electoral, pues desde el ejercicio de las autoridades electorales hasta pues las candidaturas y las labores que tienen que hacer pues los institutos políticos para lograr que pues se dé esta paridad. Existe violencia en diversas formas. En específico, pues la violencia política pues va desde que se le omite información a las aspirantes que quieran acceder a un cargo, que quieran postularse a una candidatura, que se les esconda, se les mienta, se les impida continuar con un proceso de selección de candidatura en los procesos internos de selección, se les dé menos financiamiento, menos prerrogativas
para que ellas puedan acceder a los cargos por los que se desean postular. Y pues, en fin, desde violencia pues hasta sexual, familiar y demás, que impiden el adecuado desarrollo pues, de un ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. ¿Qué reformas se realizaron en 2020 con este decreto que vino a impactar, pues dando también otro giro al tema de violencia de género? Al reglamento de fiscalización, y ya nos platicaba nuestra ponente anterior un poco de esto, pues se vinieron a colocar más candados para que pues el recurso público que se destina para este tema, que pues es promover el liderazgo de las mujeres a través de capacitaciones y demás, pues esté de alguna manera vigilado en un gran porcentaje y con más pues situaciones que pudieran advertir alguna violación a las disposiciones que marca nuestra ley. En general, pues se dieron tres disposiciones que reformaron de manera medular. La primera, pues, es que en el gasto programado tienen la obligación de incluir los partidos políticos al menos un proyecto vinculado a la prevención, a la atención, a la sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres. Ese es el primero. Es decir, del 3% que tienen que destinar del financiamiento público ordinario, al menos una de las actividades, uno de los proyectos que se colocan en el programa anual de trabajo, pues tiene que estar relacionado con la erradicación de la violencia política. Ya nos comentaban en qué consistían esos proyectos y pues desde esta reforma también se tiene que agregar el tema de erradicación de violencia. También pues se incluyen informes trimestrales. Estos informes trimestrales es para la presentación pues periódica y no que se vaya hasta la revisión anual y dar un seguimiento. Los partidos políticos deben entregar trimestralmente un reporte pormenorizado y justificado de la aplicación de los recursos destinados. Para esto, pues, me parece que se implementó el sistema PAT como tal, que, pues, bueno, yo creo que es una medida que viene también a facilitar tanto el registro de los sujetos obligados como, pues, la propia revisión. Y ya bien lo mencionaban también, las sanciones referentes al gasto programado. Nos decían, había un subejercicio de esta obligación, no se gastaba ese 3% que está por ley. Entonces, pues bueno, ahora viene una sanción por la no aplicación completa del gasto, así como la obligación de erogar el recurso no ejercido en el siguiente periodo ordinario. Entonces, estos fueron los tres pilares fundamentales sobre estas disposiciones que se adicionaron en el reglamento fiscal y que pues provienen precisamente del decreto con el que se adicionan pues diversas cuestiones en tema de violencia de género. Entre otras, por ejemplo, también el monitoreo debe de llevar un tinte también de género. Ese análisis cualitativo que se realiza, pues también tiene que estar relacionado con el tema de género. ¿Cómo se colocan en la práctica estas medidas y estas acciones que mencionamos? Pues bueno, estas acciones se realizaron a través pues de unos lineamientos
Los lineamientos fueron aprobados por ahí a finales de julio de 2020 a través del acuerdo INSG 517, y estos lineamientos, pues, ¿qué establecen? Establecen la obligación de que se realicen actividades encaminadas a promover, a erradicar, a promover la capacitación, a promover el liderazgo de las mujeres y erradicar la violencia en contra de ellas, cuando sean en razón de género. Es aplicable tanto a partidos políticos nacionales como a los partidos políticos locales. Y el objetivo, pues, es que se prevenga, que se atienda, que se sancione, que se repare y que se erradique la violencia política. Entre ellos, pues bueno, nosotros ya en el proceso electoral ordinario 2020-21, pues pudimos darnos cuenta que en el instituto ya se implementaron algunas de estas medidas que establecen los lineamientos, por ejemplo, el tema del 3 de 3, donde tienen que acreditar las personas que van a registrarse o que van a postular los partidos políticos a una candidatura, pues que no hayan sido sancionados o que no hayan sido sentenciados por temas de violencia de género, violencia familiar, violencia sexual, y también el tema que es el derecho universal pues, también de la humanidad, es que no hayan sido o no sean deudores alimentarios o que no estén vigentes con esa deuda. Entonces, dentro de esas acciones que ya inclusive se realizaron en el propio registro de las candidaturas y que fueron tomadas en el reglamento del registro de candidaturas, y entre otras situaciones, como lo que ya se venía manejando de los bloques de competitividad, la paridad en el registro de estas candidaturas, pues bueno, abonan a erradicar y a prevenir precisamente la violencia política. Pero, ¿qué otros métodos, qué otros mecanismos se plantean en estos lineamientos que tienen que ver con la fiscalización? Los partidos políticos y coaliciones deben de implementar, además, medidas para que se brinde capacitación electoral, educación cívica a toda la estructura partidista desde la perspectiva interseccional, intercultural y de género con enfoque de derechos humanos. Se deben de implementar talleres de sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres para la estructura partidista. Además, se tiene que garantizar que ese 3% de financiamiento público que se destina para la capacitación, para la promoción y el desarrollo del liderazgo político, pues propicie efectivamente liderazgos femeninos. Hablábamos con la doctora sobre una igualdad sustantiva, es decir, que vayamos de lo que se establece en derecho a los hechos. Entonces, puede estar muy bonito un programa anual de actividades en tema de gasto programado de los partidos políticos, pero si no se ejerce o si no tiene esa finalidad de que se desarrolle propiamente el liderazgo femenino dentro de la estructura política, pues bueno, creo que de nada pues no va a abonar en sí a la capacitación y al desarrollo pues de las habilidades que deben de tener las mujeres para temas políticos y que tengan pues trascendencia en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Otra medida, y esta es pues como que la más relevante en cuanto al tema de fiscalización, es que no se podrá otorgar a las mujeres candidatas menos del 40% del financiamiento público con que cuente cada partido político o coalición para las actividades de campaña. ¿Qué quiere decir? Pues
podemos tener un registro paritario, un 50-50, cumplen con la norma, cumplen con el reglamento, cumplen con el código y demás. Pero ¿qué pasa en el ejercicio ya de lo que son las actividades propias de una campaña? ¿Qué pasa con el ejercicio de los recursos que son destinados para la obtención del voto? Ustedes saben que el financiamiento público, pues es un tema que es parte de la vida interna de los partidos políticos, esa distribución que hacen a manera, pues, estratégica para lograr, pues, acceder a los cargos de elección popular. No está como tal definido que tengan que destinar un porcentaje de financiamiento, a lo mejor conforme al tope de gastos. Cada partido tiene su estrategia política para el ejercicio de este recurso público. Y les voy a platicar, en la maestría, de hecho, de aquí del instituto, con un compañero que pues reconozco, mi compañero Armando Torres Benítez, hicimos un proyecto una vez concluido el proceso electoral 2017-2018. Y este proyecto pues radicaba en pues comparar cómo se les había otorgado financiamiento público a las mujeres candidatas y a los candidatos hombres. Pues nos percatamos que en ese entonces pues había una evidente brecha del acceso al recurso público. A lo mejor si eran pues 50 candidatas y 50 candidatos, pues había un financiamiento sesgado a los hombres. Entonces, pues bueno, les decía, no hay como tal un criterio. Sin embargo, con la introducción de estas reformas en temas, pues, para erradicar la violencia, se implementa que las mujeres candidatas no pueden recibir menos del 40% del financiamiento público. Y esto ya fue revisado precisamente en el proceso electoral 2021. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se hace esta distribución o esta metodología? Lo que se tiene pues es, toman como criterio, porque hay muchos topes de gastos que no son iguales en algunos distritos o no son iguales en algunos municipios. Entonces, se realiza un porcentaje ponderado para que pues haya una distribución más o menos equitativa en cuanto al tope de gastos. Es decir, un municipio o un distrito grande, pues obviamente a lo mejor va a tener una mayor aplicación de recursos y eso no tiene nada que ver tampoco con que sea una candidata mujer o un candidato hombre. Entonces, inclusive se aprobó una metodología, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, para que se pueda hacer este cálculo de cómo se destinan los recursos públicos, tanto de partidos políticos como de coaliciones. Otra medida que también tiene que ver y está relacionada con el ejercicio del recurso público en las campañas electorales es que se deben de abstener estos sujetos obligados de incluir en sus actividades campañas, propaganda electoral, es decir, pues todos los recursos que aplican para la propaganda electoral, elementos basados en roles o estereotipos que puedan configurar violencia política contra las mujeres en razón de género. Ustedes, pues ahora que estuvimos en el proceso electoral 2021, pues estuvimos bombardeados ahí de publicidad, de propaganda, pues donde veíamos algunos elementos pues que a lo mejor a veces hacían alusión a algún tema, pues de un estereotipo de a lo mejor la mujer, pues en casa,
con ese tipo de prerrogativas que luego suelen promover los partidos políticos para que una vez cuando accedan al cargo, pues se vinculen, se atraiga con esa sensibilización que se hace a través pues, de roles que tenemos en la sociedad, pues la preferencia de los electores. Entonces, también es una de las medidas que se implementaron en estos lineamientos y también se aprobó una metodología que implica realizar el cálculo de este 40%. Este cálculo, pues bueno, como les decía, no puede ser inferior a las candidatas mujeres, tiene que ser ese porcentaje mínimo o ya se está incurriendo en una falta. La forma de cómo se calcula, pues es con la construcción de un índice. Aquí vamos a tener a todas las candidaturas a diputaciones locales, a alcaldía, a presidencias municipales, en nuestro caso en el Estado de México, y para que se haga un equivalente del gasto en distritos, en los municipios, con base en los topes. Y estos topes, pues, van a ir de manera ponderada conforme a los municipios pues, más grandes, a los más chicos. De tal manera que ese porcentaje se haga equiparable y pueda sumarse para llegar a este porcentaje total. Una vez que se tiene pues, el porcentaje equiparable, pues vamos a obtener que se obtienen porcentajes ponderados del gasto que se haya destinado, del financiamiento para que se realice el gasto por parte de hombres y de mujeres, al dividir el propio índice de las mujeres candidatas y de los hombres candidatos. Este es el índice total y este es el índice que se compara con el 40%. Cabe mencionar que en el caso de las candidaturas a las gubernaturas, pues no aplica porque pues es solo un cargo. En el dictamen de la revisión que se hizo a los informes de ingresos y gastos de campaña del proceso electoral ordinario 2021, pues bueno, aquí se menciona que algunos partidos políticos no alcanzaron a cumplir con este porcentaje. Este 40%, se quedaron algunos al límite. Entonces, pues esto obviamente pues se transformó en multas. Ya se aplicó en este proceso electoral, el INE ejerció ya esa atribución y constituye una medida para que haya mayor equidad en las contiendas. Pero el financiamiento público que se reporta en sí, pues queda en los registros contables como tal, que son realizados a través del Sistema Integral de Fiscalización. Pero, ¿cómo trasciende a lo que fue una campaña electoral hecha por una mujer o por un hombre? Podemos ver algunos datos duros y estimados todavía, porque todavía sigue en proceso el tema de las presidencias electas para los ayuntamientos. Podemos ver que en el tema de paridad, en el registro de candidaturas, pues los partidos políticos registraron un 50% de hombres, un 50% de mujeres, cumpliendo con esa pues medida para controlar el tema de género y que ya viene de atrás. Sin embargo, todavía existe esa brecha grande en cuanto a
las personas que participan en una campaña como candidatas y como candidatos y las personas que resultan electas. Para el tema de diputaciones, pues bueno, no fue no ha sido gravoso, es una legislatura paritaria, el 51% pues son hombres electos para los cargos de diputación y el 49% pues resultaron para las mujeres. Sin embargo, todavía falta mucho por avanzar en el tema de ayuntamientos. De ese 50% de candidatos que teníamos un piso parejo en cuanto a las candidaturas, pues resulta que se eligieron a hombres para presidentes municipales en un 63%. Y hasta ahorita, y digo, puede ir en aumento porque todavía hay algunas pendientes, solo el 37% son presidentas municipales electas. Entonces, aunque tengamos un piso parejo en el registro paritario para la postulación de candidaturas, ya en el resultado, es decir, ya como quedaron electas, ya una vez ejercido el voto y la preferencia de la ciudadanía, pues bueno, todavía tenemos pues brechas que todavía se tienen que trabajar. Pero, ¿qué pudiera ocasionar o qué puede provocar que todavía no haya una paridad sobre cargos ya electos? Uno de los principales, pues les decía que es precisamente las restricciones que puede haber en la campaña. Y es que no es solo analizar el tema de cuánto reportaron de financiamiento público, si fue paritario, si fue el 40%, si se cumplió con esa disposición, sino más bien el impacto que se tuvo de las mujeres candidatas en lo que fue una campaña electoral. Voy a compartirles datos del monitoreo que inclusive pues fueron aprobados por el Consejo General. Es el monitoreo que hace aquí el instituto a través de diversas áreas y que de alguna manera pues vienen pues a reafirmar que el tema paritario pues todavía está un poco lejano. Tenemos una propaganda en medios alternos por actores políticos menor para las mujeres, tan solo un 23%, para los hombres un 54%. Estos medios alternos pues es precisamente propaganda electoral, espectaculares, vinilonas y demás que podemos ver en la vía pública. En tema de medios podemos ver que las menciones que se hacen para las mujeres en radio pues son abismalmente menores, en televisión, en impresos, en internet. Entonces, aunque exista un financiamiento que pudiera catalogarse paritario, todavía tenemos un ejercicio de los recursos que no lo es tanto. Al menos así lo muestra el monitoreo. Puede reportarse un gasto paritario, pero ¿cuál fue el impacto que tuvo la campaña? Pues creo que nos ayuda mucho esta perspectiva de género que se le dio al monitoreo para ver la trascendencia y el impacto que se realizó en las campañas electorales, pues de hombres candidatos y de mujeres candidatas. Aquí vemos que pues son cifras menores el tema de las candidaturas tanto a diputaciones como ayuntamientos para mujeres. Y pues bueno, creo que el día de hoy pues nos toca reflexionar todavía sobre todo lo que nos hace falta, tanto a instituciones electorales como partidos políticos, como candidatas, como candidatos, sobre la violencia que existe.
ustedes pueden consultar en el mismo acuerdo algunas menciones que se hicieron sobre violencia en razón de género en algunos medios. Por ejemplo, hubo una presentación de queja por violencia política contra Carla Fiesco por parte del PAN. Gabriela Gamboa, candidata, fue amenazada directamente de muerte a ella y a sus hijas. Una candidata de Coatepec, Carinas, decidió abandonar su candidatura por amenazas del crimen organizado. Entonces, el tema paritario puede todavía acentuar un poco más la violencia que hay contra las mujeres, porque a lo mejor cuando un hombre en algún municipio, en algún distrito, pues estaba perfilado para ser postulado como candidatura y al final, por el tema de género, es sustituido por una mujer, pues bueno, quedan pues reflexiones todavía en las que se debe de profundizar en este tema electoral. Pues bueno, esto es todo lo que les vengo a compartir y pues bueno, estamos atentos aquí en la Unidad Técnica de Fiscalización y pues les agradezco mucho la invitación a este foro. Muchas gracias. Gracias, maestra Shanat, por la interesante participación. Agradecer la participación de la doctora Cárdenas, la maestra Rivas y la maestra Guadarrama, y agradecer la participación de todas y todos ustedes. Les deseamos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.